En términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Es decir, conciencia es el conocimiento que un ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Para hablar de conciencia y enfermedad, hoy nos acompaña el médico Calixto Herrera Gómez. Médico general de la Universidad Libre de Cali e inmunólogo de la Universidad de Antioquia. Estudió programación neurolingüística y es estudiante de psiconeuroinmunoendocrinología. Calixto está convencido de que tanto la vida como la enfermedad comienzan en el útero. Ecléctico por excelencia, está abierto a conciliar diversas tendencias y sistemas para buscar la cura a las enfermedades, especialmente las alergias respiratorias, que son su especialidad. No es muy común que las personas de ciencia den crédito a conceptos como la conciencia, la energía y otros temas que parecen ser mágicos. ¿A usted qué lo motivó a juntar todos estos conceptos? Una intuición, algo me decía o me ha dicho desde niño que hay algo más allá. Y ese más allá es entender la parte mental, emocional y espiritual propia y de mis pacientes, y el profundizar en este conocimiento me ha dado más herramientas y mejor empatía con mis pacientes y más capacidad de comprender el proceso de la enfermedad. Entonces es algo que surge natural en todos los médicos, pero en especial pues esto es una pulsión natural, digámoslo así, en mí. Y el observar los buenos resultados, puede que no haya la curación, puede que no haya todo lo que uno quisiera, pero el paciente cambia, el paciente comienza a mejorar en esta esfera mental y emocional, y eso de una u otra forma es altamente terapéutico, ¿sí? Puede que no desaparezca ni la diabetes, ni la rinitis o el asma completamente, pero contribuye, y en la medida que somos eclécticos, o sea que tomamos de varias disciplinas, pues esa es nuestra misión y esa es la labor de todo médico, y ese es el que en realidad siente esto como una pasión, una vocación, ese entendimiento cada vez mayor del fenómeno que llamamos enfermedad, pues es lo que nos ha motivado. Y lo bonito es poder además complementar con la inmunología y todas las otras ciencias afines, como eso que antes era algo intuitivo, especulativo, pues no, ya podemos medir las repercusiones a nivel molecular, a nivel hormonal, a nivel de cuantificar estas hormonas y poder ver los cambios que se suceden, ¿sí? O sea que esto no es simplemente ya una ciencia esotérica, sino que todo lo contrario, ver cómo un pensamiento es capaz de modificar un gen. El poder del pensamiento, quizá debamos empezar a creer mucho más en ello. Médico, desde su conocimiento científico y casuístico, ¿cómo define usted la conciencia? Se reunieron hace algunos años el Dalai Lama, varios filósofos de las universidades de Harvard, Berkeley y Stanford, tratando de definir dónde se encontraba la conciencia y qué era, y no pudieron. Entonces lo único que sabemos es que existe conciencia desde antes y durante el proceso de concepción, y de ahí en adelante también. ¿Por qué podemos afirmar eso? Por muchas evidencias que pueden ser un poco circunstanciales, pero sobre todo es en los fenómenos de hipnosis y en las muchas documentaciones que hay ya que elevan una casuística grande de cómo personas intubadas, que estaban inconscientes, que su actividad cerebral pues estaba al mínimo, etcétera, y logran luego recordar qué les pasó, cómo estuvieron, quiénes iban, con quiénes estaban. Si tenemos memoria desde nuestra concepción, ¿podemos afirmar que la enfermedad nace en la conciencia emocional? Y desde ahí el ego, ese personaje que comienza a formarse desde ese momento de la concepción, viene y va elaborando toda una historia, y en esa historia pueden haber huellas de acuerdo a esas experiencias vividas que se denominan por lo general heridas del alma, huellas de rechazo, agresión, soledad, abandono, traición, etcétera, que son las más comunes en el ser humano. Y con base en este proceso que hay y que genera y que se queda anclado en el inconsciente, o sea, en esa parte que es automática nuestra, en la que hay
todo el bagaje de creencias, mecanismos por los cuales tú y yo conducimos un carro y no estamos pensando toda hora meter primera, segunda, tercera, donde están los traumas, donde están las cosas que nos han impactado y mecanismos automáticos. Entonces, en esa memoria inconsciente quedan grabados esas cosas y eso nos puede predisponer a tener posteriormente enfermedades, trastornos de personalidad, depresión, hipertensión arterial, diabetes, etc. Pero desde el útero quiero aclarar que tenemos conciencia. No es para que las mamás se llenen de juzgamiento y de culpa de por cómo se sintieron, etcétera, porque ese ser antes de venir a este plano material también sabía con quién venía y para qué era lo que venía. Momento para las preguntas de nuestra teleaudiencia a través de las redes sociales. Pregunta don Mario García. Si todo es justo, perfecto y exacto, ¿por qué hay tanta enfermedad? ¿Cómo sanar? La huella más común en la raza humana es la huella de soledad, rechazo y abandono, y por eso nos da tan duro estar solos o sentir que no nos determinan o como nos miraron despectivamente. Eso nos lo tomamos muy personal. Esa es una de las causas. Y entonces esto queda grabado en esa parte que no tenemos acceso en estados de conciencia, entre comillas, normales. Lo hacemos cuando en sueños, en meditaciones profundas, bajo estados de respiración que se llama holotrópica o meditación tumo, en fin. O el método que hemos encontrado más expedito es la hipnosis, para acceder a esa memoria subconsciente, reconocer esos estados que fueron traumáticos, llenarlos de recursos de amor, de aceptación, de tolerancia, de perdón, de paciencia, de fe, de esperanza, etcétera, para que luego ese individuo, ese niño que estaba con esa huella de resentimiento, pueda ver que eso en realidad no le afectaba para nada, que era una ilusión que él tenía. Si queremos creer lo que nos ha dicho el médico Calixto Herrera, debemos concluir que decidimos nacer y que en nuestro libre albedrío podemos decidir sanar los traumas del pasado que nos trajeron a esta tierra como parte de un proceso de aprendizaje, o seguir viviendo con ira, miedo y resentimiento. Gracias a Calixto Herrera por habernos acompañado y compartido su conocimiento. Y para quienes deseen ampliar sobre este tema, mi libro recomendado es El arte de la sanación espiritual de Kate Sherwood, un texto que ofrece técnicas de sanación para enriquecer cuerpo, alma y espíritu, así como consejos para desarrollar la atención, un factor clave en el trabajo con la energía y la sanación. Ver y sentir las auras y usarlas como herramienta diagnóstica. Esto es Reflexiones al Día.